Nuestra Señora de Guadalupe. El milagro que unificó a un pueblo. Un milagro que perdura. El 9 de diciembre de 1531, en lo alto del cerro del Tepeyac, ocurrió algo realmente extraordinario. Un evento que cambió el rumbo de la historia y que, siglos después, sigue siendo motivo de fe y asombro para millones de personas en todo el mundo. La aparición de Nuestra Señora de Guadalupe no fue solo un milagro para la fe católica, sino un puente entre dos mundos en conflicto: los conquistadores españoles y los pueblos indígenas de México. La imagen de la Virgen en el manto de un humilde campesino, Juan Diego, se convirtió en un símbolo de unidad, identidad y esperanza para todo un país. Esta es la historia de la Virgen de Guadalupe, una historia que va más allá de lo religioso y toca el corazón de un pueblo en su lucha por ser reconocido. En este documental exploraremos las misteriosas apariciones de la Virgen de Guadalupe y el impacto duradero de su presencia en la sociedad. Esta es una historia llena de misterios, símbolos y emociones que han pasado de generación en generación. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para descubrir por qué la Virgen de Guadalupe sigue siendo un faro de esperanza y un símbolo de resistencia y fe. Para entender la importancia del milagro guadalupano, primero debemos mirar hacia los tiempos de la conquista. Estamos en el siglo XVI, cuando México, conocido entonces como Tenochtitlán, había sido conquistado por Hernán Cortés y sus tropas. La gran ciudad azteca había caído, y junto con ella, la forma de vida y las creencias de un pueblo. Los conquistadores trajeron su religión, lengua y costumbres, y el conflicto cultural y espiritual era evidente. Los indígenas, que adoraban a sus dioses, fueron obligados a aceptar una fe desconocida y a olvidar sus raíces. En este ambiente de tensión y desesperanza, aparece la figura de Juan Diego, un campesino indígena que vivía en Cuautitlán, cerca del cerro del Tepeyac. Juan Diego era un hombre humilde y devoto que había aceptado la fe cristiana, pero que también llevaba consigo el peso de una identidad que estaba siendo borrada. Era un hombre que vivía entre dos mundos y buscaba respuestas en medio del caos. Y fue precisamente a él a quien se le aparecería una figura que cambiaría la historia para siempre. El 9 de diciembre de 1531, Juan Diego iba hacia Tlatelolco para asistir a misa, como lo hacía cada semana. Al pasar por el cerro del Tepeyac, escuchó una música hermosa que parecía venir de lo alto. Curioso y emocionado, Juan Diego subió al cerro y, para su sorpresa, encontró a una mujer con una apariencia majestuosa. Ella llevaba una túnica brillante y estaba rodeada de luz. La mujer habló en náhuatl, el idioma de los indígenas, y se identificó como la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. La Virgen le pidió a Juan Diego que fuera con el obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, y le entregara un mensaje. Quería que se construyera un templo en el cerro del Tepeyac, un lugar donde pudiera mostrar su amor y ayudar a todos los que acudieran a ella. Juan Diego, lleno de fe, aceptó la misión y se dirigió al obispo, sin saber que esto sería solo el comienzo de una gran prueba. Cuando Juan Diego llegó a la residencia del obispo, fue recibido con desconfianza. El obispo Zumárraga era un hombre culto y religioso, pero no estaba dispuesto a creer en las palabras de un campesino sin pruebas claras. Aunque escuchó el relato de Juan Diego, no le dio mucha importancia y lo despidió amablemente. El obispo quería pruebas, algo que demostrara que lo que decía Juan Diego era cierto. Juan Diego, triste pero decidido, regresó al Tepeyac y se encontró de nuevo con la Virgen. Ella lo escuchó con paciencia
y le pidió que volviera al día siguiente. Juan Diego, obediente, regresó al obispo, pero una vez más fue rechazado. La incredulidad del obispo reflejaba la desconfianza de la época. Los indígenas no eran considerados dignos de decir la verdad, y sus palabras eran fácilmente ignoradas. El 12 de diciembre, después de varios intentos fallidos de convencer al obispo, la Virgen le dijo a Juan Diego que subiera al cerro del Tepeyac y recogiera las flores que encontraría allí. Era invierno, y el cerro estaba seco, sin vegetación que pudiera florecer en esa época del año. Sin embargo, al llegar a la cima, Juan Diego encontró rosas de Castilla, un tipo de flor que no era de la región y que no debería crecer en invierno. Juan Diego recogió las rosas y las guardó en su ayate, una prenda hecha de fibra de maguey. La Virgen le dijo que llevara esas flores como prueba al obispo. Juan Diego se dirigió de nuevo a la residencia episcopal y cuando desplegó su ayate frente a Zumárraga, ocurrió el milagro. Las rosas cayeron al suelo y en la tela del ayate apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe, tal como Juan Diego la había visto en el cerro. El obispo, al ver la imagen, se arrodilló lleno de asombro y lágrimas. Finalmente, había recibido la señal que necesitaba. Se construiría el templo en honor a la Virgen. La imagen de la Virgen de Guadalupe no era solo una representación religiosa, era un símbolo lleno de significado para el pueblo indígena. La Virgen aparecía con rasgos mestizos, combinando las culturas española y indígena. Vestía un manto azul con estrellas y una túnica rosa, y su mirada era tranquila y llena de compasión. La postura de la Virgen, con la cabeza inclinada y las manos juntas, mostraba humildad y una poderosa conexión con los pueblos originarios. Para los indígenas, la Virgen de Guadalupe era un consuelo, una madre que entendía su dolor y que no los abandonaba. Para los conquistadores, era un símbolo del poder de la fe cristiana para unir a un pueblo que parecía resistirse. La Virgen de Guadalupe se convirtió en un punto de encuentro entre dos mundos que hasta entonces se habían visto como enemigos. En ella, los indígenas encontraron una figura que los valoraba y los reconocía, mientras que los españoles vieron una oportunidad para consolidar la evangelización de la Nueva España. El ayate de Juan Diego, con la imagen de la Virgen de Guadalupe, ha sido estudiado por científicos durante siglos. La fibra de maguey, de la que está hecho el ayate, suele descomponerse fácilmente y no debería le haber durado más de 20 años. Sin embargo, la imagen ha perdurado por casi 500 años, resistiendo el paso del tiempo, la humedad y varios intentos de dañarla. La forma en la que está pintada la imagen sigue siendo un misterio para los expertos. En 1979, el doctor Philip Callaghan, un científico de la NASA, examinó la imagen con tecnología infrarroja y concluyó que no había trazos de pincel, lo que sugiere que la imagen no fue pintada por manos humanas. Además, en los ojos de la Virgen se pueden ver pequeños detalles. Al ser ampliados, se observa la figura de Juan Diego, el obispo Zumárraga y otras personas presentes en el momento del milagro, como si los ojos de la Virgen hubieran capturado ese instante como una fotografía. Estos misterios han hecho que la devoción a la Virgen de Guadalupe trascienda lo religioso. Para muchos, la Virgen es un milagro vivo, una presencia que no puede ser explicada por la ciencia. El ayate sigue siendo un símbolo de fe y del amor de una madre por su pueblo. La influencia de la Virgen de Guadalupe en la historia de México es enorme. Durante la Guerra de Independencia, el cura Miguel Hidalgo usó una imagen de la Virgen de Guadalupe como estandarte y llamó a luchar por la libertad. La Virgen se convirtió en un símbolo de resistencia y de la unidad del pueblo mexicano.
Los insurgentes marchaban bajo el manto de la Virgen, y su imagen era el estandarte de una nación que luchaba por su identidad y libertad. Durante la Revolución Mexicana, la Virgen de Guadalupe también fue un símbolo importante. Su imagen unía a todos los mexicanos, sin importar su ideología o clase social. La devoción a la Virgen de Guadalupe es uno de los pocos elementos que ha logrado unir a un país tan diverso y complejo, convirtiéndola en un símbolo nacional. Hoy en día, la Basílica de Guadalupe es uno de los santuarios más visitados del mundo. Millones de peregrinos acuden cada año para agradecer, pedir favores o simplemente estar cerca de la imagen que ha dado consuelo y esperanza a tantas generaciones. La devoción a la Virgen de Guadalupe ha cruzado fronteras, convirtiéndola en la madre espiritual de todo un continente. La influencia de la Virgen de Guadalupe no se limita a la religión y la política. Su imagen ha entrado en la cultura popular de México y del mundo. Ha sido representada en pinturas, murales, canciones y películas. Su figura está en altares en las calles, tatuada en la piel de los devotos y en las casas de millones de personas que buscan su protección. Artistas como Diego Rivera y José Clemente Orozco han incluido a la Virgen en sus obras, mostrando su importancia en la historia y en la vida diaria del pueblo mexicano. La Virgen también ha sido un símbolo para movimientos sociales, como el movimiento chicano en Estados Unidos, donde se convirtió en un ícono de resistencia y orgullo cultural para los mexicanos que querían afirmar su identidad en un país extranjero. La Virgen de Guadalupe ha sido reinterpretada y resignificada muchas veces, pero siempre ha mantenido su esencia como símbolo de amor, protección y esperanza. Su capacidad para adaptarse a los tiempos y circunstancias es un testimonio de su poder y de su conexión profunda con la gente. El mensaje de la Virgen de Guadalupe es universal. Más allá de las fronteras de México y de la fe católica, la Virgen representa esperanza, unión y el amor de una madre por sus hijos. En un mundo lleno de divisiones, conflictos y desesperanza, la figura de la Virgen de Guadalupe nos recuerda la importancia de la compasión, el entendimiento y la solidaridad entre los seres humanos. La Virgen se apareció a Juan Diego, un hombre humilde, en un momento en que los pueblos indígenas necesitaban consuelo y dignidad. Hoy en día, ese mensaje sigue siendo relevante. La Virgen de Guadalupe nos recuerda que todos somos iguales, que no importa nuestra condición social, nuestro origen o nuestras creencias, todos somos dignos de amor y respeto. La Virgen de Guadalupe es un símbolo de resistencia, de la lucha por la justicia y de la capacidad del ser humano para encontrar esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Su mensaje trasciende la religión y nos invita a ser mejores, a construir un mundo más justo y a no perder nunca la esperanza. La historia de Nuestra Señora de Guadalupe es una historia de amor, fe y esperanza. Es la historia de un pueblo que, en medio del sufrimiento y la opresión, encontró consuelo en la figura de una madre amorosa que los escuchó y los protegió. La Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo de unidad, de lucha y de identidad, uniendo a todos los mexicanos bajo su manto. A lo largo de los siglos, ha sido un faro de esperanza para quienes buscan consuelo y fortaleza. Y su mensaje sigue resonando hoy, inspirando a las personas a creer en lo imposible, a buscar la justicia y a tener fe en que el amor siempre prevalecerá. Su imagen en el ayate de Juan Diego sigue siendo un testimonio del poder del espíritu humano y de la profunda conexión entre lo divino y lo terrenal. La Virgen de Guadalupe vive en el corazón de todos aquellos que buscan esperanza, amor y paz
recordándonos que nunca estamos solos en nuestras luchas. Si hoy estás aquí junto a nosotros, no hagas oídos sordos a su llamada, pues nada es casualidad. Si llegaste a este espacio es el Padre quien te llama. Suscríbete al canal y podrás seguir la palabra del Señor con todos nosotros. Y que Dios te bendiga.